encontramos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, elaborado para séptimo grado y el cual se titula Perspectivas de los TLC de Centroamérica con otros países dentro y fuera del continente americano. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. La propaganda oficial presenta a los tratados de libre comercio como simples tratados comerciales mediante los cuales las partes pueden elevar sus exportaciones y niveles de empleo en la medida en que garantiza el libre acceso de los bienes a los mercados. Este planteamiento constituye una pequeña fracción de la realidad, dado que los tratados de libre comercio son muchísimo más que simples tratados comerciales. De esto y otras situaciones referentes a los TLC estaremos hablando en la presentación que nos ocupa en esta fecha. Damos por iniciado el desarrollo del contenido de este día, develando lo que es el objetivo de la clase de esta oportunidad. Y el objetivo dice lo siguiente: que los estudiantes conozcan, valoren y realicen un análisis crítico de la conveniencia de la firma de los tratados de libre comercio para los países de economías débiles, dentro del actual esquema de globalización que experimenta la región centroamericana y el mundo en general. Y pues hemos compartido en estos momentos el objetivo de la clase de este día. A continuación pasaremos a estudiar a quién le conviene más la firma de los tratados de libre comercio. Y es que los tratados de libre comercio surgen como una oportunidad de abrir los mercados de los distintos países signatarios de estos acuerdos a el ingreso de productos del exterior. Sin embargo, habría que analizar detenidamente el por qué países como Estados Unidos, siendo en teoría economías fuertes, han tomado la preocupación de firmar tratados de libre comercio con países de economías débiles, como es el caso de nuestro país. Entremos a analizar un poco dicha situación. Y para hacerlo, pues nos valemos de una pregunta, la cual dice: ¿a quién le conviene más la firma de los tratados de libre comercio? Tenemos que Estados Unidos es un país que acarrea problemas económicos graves desde hace muchos años atrás. Las empresas de dicho país necesitan vender en el exterior una cantidad de productos agrícolas e industriales que no pueden vender en su propio país. Si no venden esos productos, ese excedente comercial que ellos tienen, pues las empresas norteamericanas caerían en pérdidas cuantiosas. Esta situación hace que las empresas de Estados Unidos y de otros países, que en teoría son economías pues muy fuertes, entren a la lógica, entren a la dinámica de buscar la firma de tratados pues comerciales con países con economías menos avanzadas que las de ellos. Obviamente esta situación pues va a acarrear consigo el hecho de que van a entrar pues a suscribir estos tratados sin importarles si con ello pues perjudican la venta o destruyen a miles de productores, o si la firma de dichos acuerdos generará la eliminación de muchos empleos en países pues con economías débiles, como es el caso de El Salvador. Entonces ahí tenemos como respuesta a la pregunta que a quien más le conviene la firma de los acuerdos de paz es a los países como el caso de Estados Unidos, que necesitan vender sus excedentes de producción tanto industriales como agrícolas. Y pues tenemos dos imágenes ahí que son alegóricas a la afirmación que hacíamos anteriormente. La primera imagen, pues vemos que
la conocida pues frase de que el pez más grande se va comiendo al pez chico, mientras que en las segundas imágenes que compartimos pues podemos observar cómo ahí se ilustra la situación de que el TLC va a favorecer a unos pocos en detrimento pues de la mayoría de la población, en el caso particular de El Salvador. Y prosiguiendo con el desarrollo de la presentación que nos ocupa en esta oportunidad, pasamos a conocer la definición de qué vamos a entender por Tratado de Libre Comercio. Diremos que Tratado de Libre Comercio se le denomina a todos aquellos tratados o convenios de tipo comercial internacional, los cuales se rigen por las normas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, según el cual dos o más naciones rebajan significativamente los aranceles, es decir, los impuestos, para las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios provenientes de los demás países firmantes. Esto es así a grandes rasgos la definición pues que se da de Tratado de Libre Comercio. Podemos observar en lo que es esta definición que habla sobre que convenios comerciales pueden ser suscritos entre dos países o pueden ser suscritos entre más de dos países. Si un acuerdo comercial de este tipo se firma entre dos países, estamos hablando de un acuerdo bilateral. Pero si son más de dos países los que suscriben un acuerdo comercial de esta índole, en ese caso estamos hablando de un acuerdo o un tratado multilateral. Y como dice ahí, pues la finalidad entre comillas básica de un tratado de libre comercio pues es la rebaja o merma de los aranceles a los impuestos pues que se pagan por exportar o importar los bienes y servicios pues necesarios para la vida de las poblaciones de cada uno de los países. Y tenemos como dato adicional a lo que mencionamos anteriormente que el primer tratado de libre comercio que se ha firmado en la historia es el que se denominó en su momento como Tratado Cobden-Chevalier, el cual se firmó entre Francia e Inglaterra allá por el año de 1891. Y ahí pues hemos visto un poquitito de historia, conociendo cuál ha sido o es el primer acuerdo comercial o tratado de libre comercio de la historia. Y ahí pues lo decimos, es un acuerdo franco-británico que data del año de 1891. Y definimos pues qué vamos a entender por Tratado de Libre Comercio o TLC por sus siglas. A continuación vamos a hablar un poco sobre cuáles son los objetivos que se persigue a través de la firma de los acuerdos comerciales conocidos con el nombre de Tratados de Libre Comercio. Y tenemos pues que los objetivos son los siguientes. En general, todo tratado de libre comercio se propone los siguientes objetivos. Primero, eliminar cualquier tipo de barrera arancelaria o de medidas que restrinjan el comercio entre las naciones firmantes. Segundo, promover las condiciones para una justa competencia entre los actores comerciales involucrados, así como las oportunidades de inversión privada. Tercero, proporcionar un marco de derechos adecuado para la protección de la propiedad intelectual. Número 4. Estimular la producción de las naciones involucradas y la sana competencia entre ellas. Luego tenemos brindar espacios para la resolución pacífica de conflictos. A continuación, platicaremos un poco sobre las ventajas de la firma de los tratados de libre comercio. Anteriormente estudiamos un poquito los objetivos, de tal forma que a través de la presente slide estaremos hablando de las ventajas de suscribir
tratados de libre comercio. Entre las ventajas de firmar un tratado de libre comercio se encuentran las siguientes. Facilidades para exportación e importación entre los países firmantes y mayores ganancias para los actores comerciales dedicados a ello. También tenemos que su carácter vinculante, es decir, obligatorio, introduce al comercio condiciones fijas que brindan estabilidad, pues son predecibles y certeras. Además, fomenta la inversión extranjera, facilitando el ingreso de capitales. Permite que las naciones exporten a sus vecinos aquellos rubros en los que sean mejores. Así, los productos de mejor calidad llegan más lejos en el mercado global. Y ahí hemos mencionado y conocido las ventajas de firmar un tratado de libre comercio. Ahora pasaremos a ver las desventajas de la firma de los acuerdos, de los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. Mencionamos sus objetivos, vimos sus ventajas, pero como todo en la vida, los tratados de libre comercio también arrojan desventajas, las cuales pasamos a conocer a continuación. Entre las desventajas vamos a mencionar las siguientes. Tenemos que favorece los mercados con mayor poder adquisitivo, por lo que es posible reproducir entre los países firmantes ciertas condiciones de desigualdad económica. Otra desventaja es que no todos los sectores económicos de un país se benefician por igual del tratado, y de hecho los pequeños productores locales se ven incapacitados para competir en condición de igualdad con los grandes productores extranjeros. Además, entre las desventajas también podemos mencionar que del mismo modo pueden contribuir al aumento del desempleo y la inestabilidad económica en las naciones más débiles comercialmente hablando. También tenemos que fomenta la deslocalización empresarial, ya que las grandes corporaciones pueden reubicar sus fábricas en países con mayor disponibilidad de mano de obra, es decir, mano de obra más barata, lo cual va en beneficio de la empresa y no de las naciones involucradas. Y pasemos, prosiguiendo con el desarrollo de la clase, a ver y conocer algunos ejemplos de tratados de libre comercio. Tenemos pues que, como ejemplo de tratado de libre comercio, el suscrito o firmado entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Este fue firmado en el año 2004. Es una alianza comercial que, como su nombre indica, involucra a Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, y que ha sido ampliamente criticado desde un punto de vista político y económico. Tenemos también el Consejo de Unidad Económica Árabe, suscrito en el año de 1997, el cual crea una zona de libre comercio pan-árabe, o sea, para todos los países árabes. Este acuerdo fue suscrito por 14 naciones, entre las cuales están Bahrein, Egipto, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos. Otro ejemplo de tratado de libre comercio es el conocido como Acuerdo Estratégico Transpacífico, el cual data del año 2006. Este es un acuerdo comercial que involucra a 4 naciones de la cuenca del Pacífico, es decir, Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Busca defender los intereses comerciales de la región y eliminar los aranceles para aumentar significativamente el intercambio comercial. Y
no podíamos dejar de mencionar como ejemplo de tratados de libre comercio el suscrito por las tres naciones del norte de nuestro continente, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Dicho acuerdo fue firmado en el año de 2018. Es un tratado de libre comercio entre dichas naciones. Fue firmado y revisado en 2019 y que entró en vigor el año anterior, en el año 2020. Este pacto sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, conocido como NAFTA. Y tenemos también, aun y cuando pues en la pantalla no compartimos esa información, podemos hablar como otro ejemplo de Tratado de Libre Comercio, el denominado como Área Libre de Comercio ANZA-China, firmado en el año de 2010. Este es un acuerdo de libre comercio establecido entre China y los estados que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocido como ASEAN por sus siglas, y está integrado pues por países como Vietnam, Singapur, Tailandia, Filipinas, Malasia, Laos, Indonesia, Camboya, Birmania y Brunei. Y pues ahí hemos mencionado algunos ejemplos de tratados de libre comercio. Y prosiguiendo con el desarrollo de la presentación, pasamos a continuación a ver otro aspecto importante, el cual lo hemos pues enfocado en una pregunta que es importante darle respuesta. Y la pregunta dice, ¿es realmente beneficiosa la firma de un TLC para países como el nuestro? Bueno, para economías como la salvadoreña, un tratado de libre comercio adquiere dimensiones como las de las imágenes que vamos a compartir en esta diapositiva. Y las dos imágenes son bien alegóricas. En la primera, pues, lo hacemos un símil, ¿verdad? En que la firma de un tratado de libre comercio para El Salvador es, en el caso de su acuerdo comercial con los Estados Unidos, como que pongamos, ¿verdad?, a una hormiga a cargar a un elefante. Sabemos que nuestro país pues cuenta con muchas desventajas en todos los campos, llámese lo político, llámese lo económico, llámese lo social. Y es evidente que es una economía mucho menos desarrollada que la economía de los Estados Unidos. Y como vimos, pues, países o productores de países como el nuestro, principalmente los pequeños, no pueden competir en condiciones de igualdad con los productores norteamericanos. Y otra consecuencia que también mencionamos ahí dentro de las desventajas de los TLC es que esto produce pues muchas situaciones de desempleo. Cuando un productor no puede competir contra un competidor que tiene mejores condiciones, como es el caso de los empresarios norteamericanos, es evidente que eso va a redundar en situaciones de desempleo para sectores pues nutridos de la sociedad salvadoreña. Y eso pues lógicamente el caer en desempleo afecta las condiciones de vida de las personas. Otra imagen alegórica a la situación que estamos hablando es la del famoso pues o famosa historia bíblica donde David pelea contra Goliat. Entonces, El Salvador es David y Estados Unidos es Goliat. Estamos librando pues una situación ahí con un gigante, ¿verdad? Una economía pues que es gigantesca a la par nuestra y que para países pues como el nuestro, reiteramos y enfatizamos eso, no repercute en beneficios sustanciosos o sustantivos el aspecto pues referido a lo que es la firma de un tratado de libre comercio. Y como vimos pues los países o naciones más poderosas lo que buscan con la firma de estos acuerdos de libre comercio básicamente es vender sus excedentes de producción que no pueden vender
dentro pues de lo que es su territorio. Entonces ellos necesitan vender, necesitan deshacerse de ese excedente de producción para que sus empresas no caigan o incurran en pérdidas. Entonces, si analizamos detenidamente la situación, no es realmente pues un beneficio para naciones con economías pequeñas como es el caso de El Salvador. El país que se ve mayormente beneficiado es el país que cuenta con una economía más fuerte. Y es así como ponemos punto final a otra entrega de Conexión Educativa Digital. No nos despedimos sin antes brindar nuestros sinceros agradecimientos a quienes están pendientes del desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad, si Dios así nos lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.